My name is Ivan de Lora Perez. I am 19 years old. I'm a student from veterinary medicine at ICAP. Hello, my name is Arely Torres Cruz. I'm 18 years old and I'm a student from veterinary medicine. Hello, my name is Elizabeth Fuentes Palma. I am 18 years old and I'm a student from veterinary medicine. Hello, my name is Jacqueline Yolanda Licona Islas. I am 18 years old and I am a student from veterinary medicine. Hello, my name is Judith Osorio. I am 19 years old and I am a veterinary student. This is our project and we are going to talk about horses' heart murmurs. I hope you Importancia del equino en el estado de Hidalgo. El caballo ha sido utilizado desde tiempos remotos como ayuda en el transporte y en las labores del campo. Recientemente, la equinoterapia ha sido implementada en algunas universidades del estado de Hidalgo, como la Universidad Politécnica de Pachuca, para apoyar a ciertas carreras, como el caso de rehabilitación. Hidalgo es considerado la cuna de la charrería, ya que muchas de las personas realizan esta actividad en ferias. Otra actividad popular conocida en los caballos son las carreras de los mismos. Sin embargo, en el estado de Hidalgo no es una actividad muy practicada. Rasgos generales del equino. Los equinos son animales cuadrúpedos, pertenecientes a la especie Equidae. Son vertebrados, herbívoros, vivíparos y placentarios. Su ciclo de vida aproximado es de 15 a 20 años, aunque pueden llegar a vivir 40 años en estado doméstico y con cuidados adecuados. El origen se cree que fue en Norteamérica y se remonta a 55 millones de años. Su crianza se ha llevado a grandes escalas durante la historia humana y ha ayudado al hombre en su evolución histórica. Es un animal domesticable. Puede tener diferentes alturas, temperamentos y cualidades. A la hembra se le denomina yegua, al macho caballo y a su cría potro. La medida del equino se toma del suelo hasta la cruz. Las principales partes del caballo son las orejas, hocico, cuello, pómulo, espaldilla, rodilla, casco, menudillo, el vientre, corvejón, cemejas, nalga, cola, maslo, grupa, el lomo, la cruz y el crin. La composición ósea del equino comienza con el cráneo, enseguida se encuentra la columna vertebral iniciando con atlas, axis, vértebras cervicales, lumbares, sacras y caudales. Como todos, tiene costillas esternales, asternales y flotantes. En el caso de la mano tiene escápula, esternón, húmero, radio, huesos del carpo y metacarpianos. Y finalmente, en los miembros pelvianos tiene fémur, patela, tibia, fíbula, hueso del tarso y metatarsos. Es un órgano o masa de tejido compuesto de fibras que mediante la contracción y la relajación sirven para producir un movimiento. En los equinos se presentan los siguientes músculos. Son el romboides, el esplénico, trapecio, dorsal ancho, serrato dorsal, glúteo medio, glúteo superficial. También tenemos el tensor de la fascia lata, semitendinoso, bíceps femoral, la fascia lata fémur, gastrocnemio. Tenemos aquí el pliegue de la rodilla, el extensor digital largo, el oblicuo externo del abdomen, aquí el serrato ventral, pectoral profundo, y de este lado encontramos el extensor cubital, el extensor digital común, el extensor radial, el tríceps branquial, son estos dos, el deltoides, supraespinoso, subclavio, y estos de aquí los tenemos como serrato. Aquí tenemos el esterno mandibular, el mesetero, el canino y el orbicular.
Estos son más o menos los músculos que componen al equino. Los músculos son los que facilitan el movimiento de los animales. El sistema cardiovascular equino está compuesto por el corazón, las arterias señaladas en color rojo, las venas en color azul y los capilares. Las venas son los conductos de retorno al corazón y las arterias son los conductos que tienen origen en el corazón. La función principal es la de transporte, tanto de sustancias beneficiosas a las células, como son los nutrientes y las defensas contra agentes externos, así como la recolección de sustancias de desecho para su posterior eliminación. Las principales venas del caballo es la arteria del cuello, la vena del cuello, arteria pulmonar, vena pulmonar, la aorta, vena cava posterior, vena femoral, así como los dos ventrículos del corazón, izquierdo y derecho, la vena yugular, arteria carótida, vena subclavia y arteria subclavia. Como lo hemos revisado con anterioridad, el corazón es un órgano esencial del sistema circulatorio. El corazón es el órgano que impulsa la sangre al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos, situado en la cavidad torácica. Su peso aproximado es de 4 kilogramos en el caballo adulto. Está dividida en dos mitades, derecha e izquierda, que a su vez están formadas cada una por dos cavidades, la aurícula y el ventrículo. Las aurículas reciben la sangre del resto del organismo a través de las grandes venas, venas cavas y pulmonares. El ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada mediante la arteria aorta a todo el organismo, músculos, piel y diferentes órganos, mientras que el ventrículo derecho impulsa a través de la arteria pulmonar la sangre a los pulmones para su oxigenación, realizándose el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. La contracción del músculo cárdico se denomina sístole y la relajación se denomina diástole. La sístole cardíaca empieza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y termina con la abertura de las mismas. Durante la diástole, la válvula tricúspide se abre permitiendo un llenado de ventrículo derecho de sangre proveniente de la aurícula derecha. La aurícula derecha se contrae facilitando el flujo de sangre al ventrículo. Una vez producido este llenado, se cierran las válvulas auriculoventriculares para producirse inmediatamente la contracción del ventrículo. El ventrículo derecho impulsa la sangre a través de las arterias pulmonares a los pulmones para su oxigenación. A través de las venas pulmonares, la sangre oxigenada vuelve al corazón a la aurícula izquierda, que pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, el cual, al producirse la contracción cardíaca, impulsa la sangre a todo el organismo a través de la arteria aorta. La presión sanguínea que se produce durante la sístole se transmite a las arterias por la capacidad elástica de sus paredes, disminuyendo en la diástole. Esta diferencia de presión la denominamos pulso arterial, que en el caballo es fácilmente detectable. Por ejemplo, en la arteria facial a la altura de la rama mandibular o en las arterias digitales palmares del pie. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto y en condiciones de reposo es de 25 a 45 latidos por minuto, aunque varía con la raza, tamaño y temperatura del animal. Aparato cardiovascular. Los caballos sufren lesiones en el sistema cardiovascular de tipo obstructivo, en las arterias como los bloqueos cardíacos parciales que tratan de alteración sin consecuencias funcionales. Fibrilación auricular que afecta el rendimiento al disminuir la actividad del bombeo del corazón y las arritmias o soplos, que son los más frecuentes y que se clasifican dependiendo a la intensidad y según la composición en que se encuentra en relación con las partes subyacentes del corazón y estas con las válvulas cardíacas. Soplos. Un soplo es un ruido que se escucha durante un latido cardíaco. El ruido es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento, es decir, desigual, a través de las válvulas cardíacas o cerca del corazón. En los caballos es posible identificar todos los sonidos cardíacos, conocidos como S1, S2, S3 y S4. En la auscultación, es posible identificarlos debido al elevado tamaño de este órgano y al elevado volumen de eyección. Los soplos son vibraciones prolongadas audibles que se desarrollan en una parte del ciclo cardíaco, normalmente silencioso. Pueden ser manifestaciones de flujo normal o anormal.
que se producen en el corazón y en los vasos sanguíneos de gran calibre. Los ruidos auscultados entre S1 y S2 se corresponden con soplos sistólicos, y los que se detectan entre S2 y S1 se denominan soplos diastólicos. Estos soplos anormales pueden ser causados por diferentes situaciones, como los problemas de la válvula aórtica, problemas con la válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica, regurgitación pulmonar, estenosis de la válvula pulmonar, problemas con la válvula tricúspide, entre otros. En el caso de estos problemas, tenemos dos tipos de situaciones: la regurgitación y la estenosis. La regurgitación es aquella que deja que el flujo de la sangre entre y abra la válvula, pero sin embargo éste la regrese, lo que provoque un problema en la válvula aórtica o en la válvula en la que se esté llevando a cabo el soplo. Puede ser válvula aórtica, mitral, o en el caso de la estenosis, que es aquel tejido que hace que la válvula sea más estrecha y no permite el paso completo del flujo de la sangre. Esta también puede ser en la aórtica, en la mitral o bien en la válvula pulmonar, así como en la válvula tricúspide. La regurgitación puede ser también a nivel pulmonar, y también tenemos la miocardiopatía hipertrófica, en la cual se refiere a nivel celular en un elevado crecimiento de las células del corazón, en este caso en los miocitos. Los soplos pueden ser clasificados de diferentes maneras debido al lugar en el que se lleven a cabo. Los soplos funcionales están causados por vibraciones provocadas por la eyección de la sangre durante la sístole o durante el inicio de la diástole. En los caballos estos son más frecuentes que en el resto de las especies y puede ser debido al gran tamaño del corazón y a los grandes volúmenes de influjo y eflujo que existe. Entre estos soplos funcionales se encuentran los soplos funcionales sistólicos, los cuales se deben a la eyección de la sangre por la válvula aórtica y o pulmonar durante este periodo. Los soplos funcionales diastólicos se detectan en área de entrada de los ventrículos de la parte dorsal hacia el vértice y se pueden detectar entre S2 y S3, es decir, en el llenado de los ventrículos durante la relajación pasiva. Los soplos patológicos son aquellos que se asocian con enfermedades cardíacas estructurales, como incompetencias de las válvulas, defectos septales, lesiones vasculares o estenosis valvulares. Los soplos patológicos sistólicos son aquellos que pueden causar la aparición de soplos durante la sístole. Estas patologías son la estenosis aórtica y pulmonar, las regurgitaciones mitrales y tricuspideas y el defecto en el septo interventricular. Los soplos en el caballo pueden ser provocados por diferentes cosas, ya que sean provocados por malformaciones congénitas, es decir, que las válvulas ya tengan alguna malformación o algún problema desde el nacimiento del caballo, o pueden ser degenerativas, lo cual es lo más común en caballos que son utilizados para deportes que requieren una gran cantidad de energía y de desgaste físico. Los caballos están expuestos a este tipo de actividades, los cuales los hace tener ciertas insuficiencias en el bombeo de sangre. Este pequeño esquema muestra algún estudio realizado a diferentes tipos de caballos de diferentes razas, el cual muestra los soplos que se les han encontrado, ya sea en válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula tricúspide o válvula mitral. En este caso, podemos ver que en los caballos de carreras, el total de soplos es mucho mayor a comparación de las otras actividades que realizan.
Sin embargo, en la válvula tricúspide, el total de soplos encontrados es por regurgitación, no por estenosis, lo que vemos al contrario en la válvula aórtica. En la válvula pulmonar, el nivel de soplos encontrados es casi el mismo nivel de estenosis o de regurgitación. En válvula mitral, de nuevo nos encontramos con que no presenta ninguno en estenosis, pero sin embargo sí en regurgitación. Esto nos muestra que los soplos en verdad son un problema para los caballos, ya que hacen que su nivel de vida se vea afectado considerablemente. La hipertrofia es el incremento del grosor de la pared ventricular. En la célula se caracteriza por un aumento del tamaño del miocito cardíaco. En la fase G1 crece indiscriminadamente. Así como los puntos de control no están regulando el ciclo, dejan pasar a la célula a la fase de síntesis, donde aumenta la síntesis proteica y produce cambios en la organización sarcomérica, que produce la hipertrofia.